Hola, buen día. Mi nombre es Giancarlos Cuesta. Les vengo a presentar las 6 obras icónicas de guitarra, las cuales escogí. Como primera, tenemos el concierto de Aranjuez, presentado por Joaquín Rodrigo. El año fue en 1939, en París. El contexto del fin de la Guerra Civil Española y los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la obra evoca la nostalgia por los jardines del Palacio Real de Aranjuez y refleja un fuerte sentimiento de identidad y clasismo español. Compositor Joaquín Rodríguez, su estreno en 1940 corrió a cargo del guitarrista Rengifo Sáenz de la Maza. Voz de la guitarra es la pieza solista absoluta en diálogo con una orquesta sinfónica, y el gran logro de Rodrigo fue resolver el problema del balance sonoro, permitiendo que la guitarra acústica sobresalga por encima de la masa orquestal mediante un instrumento transparente y textura álgebra. Aquí les tengo más o menos una historiecita a la cual podemos aquí. Es 1939. La guerra civil ha terminado. España está desolada, cansada y hambrienta. En ese momento de ruinas, Joaquín Rodrigo regresa del exilio en París junto a su esposa Victoria. Entre sus pocas pertenencias, trae un manuscrito en braille, un tesoro que cambiaría para siempre la historia de la música, el concierto de Aranjuez. El adagio, su segundo movimiento, nació en medio del dolor más profundo. Tras perder a su primer hijo y ver a su esposa debatirse entre la vida y la muerte, Rodrigo escuchaba día y noche el latido de un monitor en el hospital. Ese pulso se convirtió en música, un diálogo entre la guitarra y la orquesta. La guitarra representa al propio Rodrigo, vulnerable y humano. Como muchos podemos ver, su inspiración de él fue el sonido del monitor que él escuchó día y noche por varios días. Esa fue la inspiración de él para crear la obra. Aquí les voy a presentar la segunda obra, la cual escogí, la cual tiene como nombre Recuerdos de la Alhambra. El año del contexto fue creada en 1896 en Granada. En Granada, España, se enmarca dentro del romanticismo tardío y el nacionalismo musical español, inspirado por la fascinación romántica hacia el pasado andaluz y la arquitectura del Palacio de la Alhambra. Compositor Francisco Tarregama. Rol de la guitarra: funciona como un instrumento polifónico autosuficiente. La guitarra ejecuta de manera simultánea una línea melódica continuada mediante la técnica del tremolo, imita el fluir del agua. Aquí les voy a poner un ejemplo para que más o menos tengan una idea clara. Ahí, como observamos, vemos que la guitarra la tocan de manera que imita el fluir del agua o canto sostenido. Aquí les voy a presentar la tercera obra, la cual escogí, la cual tiene como nombre Suite para Laúd en menor, BWV 996 por Johann Sebastian Bach. El año del contexto, compuesta aproximadamente entre 1708 y 1717, durante el periodo en que Bach trabajó en Weimar, Alemania. Es una suite de danzas barrocas arquitectónicas de la época, adaptada universalmente a la guitarra clásica moderna. El compositor fue Johann Sebastian Bach. Rol de la guitarra: actúa como sustituto polifónico del laúd o el clavecín. La guitarra debe desdoblarse para interpretar simultáneamente el contrapunto barroco. Aquí les pongo un ejemplo para que se guíen más o menos de cuál era el sonido, cómo sonaba. Ahí observamos. Voy a presentarle el cuarto cuarta obra que escogí. Se llama
5 Preludios por Heitor Villa-Lobos, año y contexto, compuesto en 1940 en Río de Janeiro, Brasil. Esta obra emerge en una época de fuerte nacionalismo cultural en América Latina, donde Villa-Lobos fusionó las vanguardias musicales europeas con el folclore urbano y rural brasileño. El compositor fue Heitor Villa-Lobos. El rol de la guitarra es la siguiente: es una herramienta de exploración tímbrica y homenaje. Cada preludio asigna un rol distinto a la guitarra, desde emular el canto lírico del habitante de los sertones brasileños, pasado por homenaje a Bach, hasta imitar los conjuntos callejeros de chorro, carioca, explotando arpegios y acordes paralelos nativos del instrumento. Aquí les presento la quinta obra. Acá se llama Asturias y leyendas Isaac Albéniz, escrita originalmente para piano en 1892 como parte de los cantos de España. A pesar de su título, la música evoca flamencos y los ritmos folclóricos de Andalucía en pleno auge del nacionalismo musical español del siglo XIX. Compositor Isaac Albéniz. Rol de la guitarra: actúa como transmisor de la verdadera naturaleza de la obra. Aunque nació en el piano, la pieza suena más natural en la guitarra porque imita las técnicas del flamenco, el rasgueo rítmico, el uso de una nota pedal abierta, imitando las cuerdas al aire y constantemente entre dramático y folclórico. O sea que, como podemos ver, el sonido suena más o menos como imitando el aire. Aquí les presento la quinta obra, la cual se llama Conjumba por Carlo Domeniconi. Año y contexto, compuesta en 1985, refleja la corriente del minimalismo y el eclecticismo cultural de finales del siglo XX. El compositor italiano Carlo Domeniconi escribió esta obra tras vivir varios años en Turquía, inspirado por un místico sublocal y desértica belleza natural de una abadía en el mar Egeo. Compositor Carlos Domeniconi. Rol de la guitarra: funciona como un instrumento de transformación tímbrica e hipnosis. La guitarra utiliza una afinación alternativa extrema acustal de menor a mayor, que cambia por completo su resonancia natural. El instrumento deja de sonar. Aquí podemos ver la conclusión, que es la siguiente. En suma, el examen de estas 6 obras icónicas demuestra que la literatura para guitarra es un testimonio vivo del diálogo intercultural y de la constante innovación interpretativa. La transición desde el contrapunto barroco hacia las exploraciones tímbricas del siglo XX refleja un proceso en el cual la guitarra se despoja de sus limitaciones físicas para convertirse en un ente polifónico autosuficiente. La resolución del problema de proyección orquestal en siglo XX, sumada a la asimilación del folclore hispanoamericano y la adopción de estéticas minimalistas contemporáneas, confirman que el valor de esta pieza no radica únicamente en su complejidad técnica, sino en su rol histórico para legitimar el instrumento dentro de las salas de conciertos globales. Muchas gracias, que tengan un feliz día.